Ya, listo. Bien, una vez más, buenos días con todas, con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de habilidad verbal. ¿Ya? Comencemos entonces con el texto número 1. Hola Lara, buenos días. Bien, comencemos entonces. La inteligencia artificial ha avanzado notablemente en tareas como redacción, programación y cálculo. Sin embargo, uno de sus principales problemas actuales son las llamadas alucinaciones. Aquí voy a pedirte un favor. Quiero que entre comillas la palabra alucinaciones. Cuando digo entrecomillar, quiero decir que coloques entre comillas la palabra alucinaciones. ¿Mm? Una vez más, repito, entre comillas la palabra alucinaciones. O sea, coloca la palabra alucinaciones entre comillas. ¿Y qué es lo que se entiende por alucinaciones? Pues respuestas falsas, respuestas inexactas o respuestas sin sentido que son presentadas con absoluta seguridad. Sobra decir que quienes presenta estas respuestas con absoluta seguridad es justamente la inteligencia artificial. Estas afirmaciones engañosas pueden inducir al error si no se detectan a tiempo. Aunque parezcan confiables, muchas veces los sistemas no saben lo que dicen. Me parece que no es la primera vez que nos hemos topado con una lectura que trate sobre la inteligencia artificial. Y tampoco es la primera vez que se nos ofrece un enfoque problemático sobre la inteligencia artificial. Es decir, en esta ocasión el autor también quiere problematizar sobre la IA, quiere explorar un problema que va de la mano con la IA. Para ser más precisos, ¿cuál es el problema que se nos está planteando? Pues el hecho de que la IA, por lo visto, no resulta del todo confiable. Y eso se debe a que lastimosamente la IA presenta un mal funcionamiento. Y me atrevo a decir mal funcionamiento porque no sería conveniente, no sería apropiado decir que nos miente. Imagino que ustedes, como yo, sabemos que la mentira implica intención, el ocultamiento intencionado de la verdad, y esta actitud no se le puede atribuir a la IA. Así es que como no se puede hablar de una aplicación que nos miente, lo razonable es más bien concluir que la IA falla en términos del manejo de la información. Y parte de ese error consiste justamente en formular lo que el autor llama alucinaciones, respuestas falsas, respuestas inexactas o respuestas sin sentido. Tampoco es de extrañar que el autor describa que la IA, al momento de presentarnos estas respuestas, lo haga con absoluta seguridad. Y claro, porque desde el punto de vista de la programación que subyace a la IA, lo que nos está ofreciendo no es otra cosa que una suma de datos que corresponde a la naturaleza de nuestras expectativas o solicitudes. Si solicitamos algo, lo que la IA lleva a cabo es una exploración instantánea de toda la información disponible y que esté estrechamente asociada con la naturaleza de nuestro pedido. Y en función de todos esos cálculos, reúne datos y concluye una respuesta. No sabría explicar en qué momento es que se comete la equivocación, pero definitivamente durante este proceso, y aquí viene lo fascinante porque es un proceso instantáneo, en algún momento de este proceso, la IA falla y como resultado de esta falla de su programación, arroja, repito, respuestas falsas, respuestas falsas.
Imagino que también se entiende por qué el autor declara que los sistemas no saben lo que dicen, porque definitivamente no saben lo que dicen, y es que carecen de conciencia. Y ese carecer de conciencia justamente no les permite juzgar que lo que están haciendo bien podría provocar graves consecuencias. Como bien saben, solo los seres humanos poseemos a la fecha una conciencia lo bastante sofisticada para elaborar juicios de naturaleza moral sobre nuestras propias decisiones o conductas. Obviamente la IA no hace nada de esto, no hace nada de esto. Siguiente párrafo. Estudios recientes han demostrado que incluso los modelos más avanzados pueden presentar tasas de alucinación de hasta un 79%. Es una cifra sumamente alta. Esto significa que una proporción considerable de sus respuestas pueden estar equivocadas o pueden ser inventadas. El problema es más grave cuando la información es utilizada en contextos sensibles, como por ejemplo la medicina, el derecho o la investigación académica. En estos casos, una alucinación, ya saben que esa palabra hay que colocarla entre comillas, no es un error menor, puede tener consecuencias reales, o sea, es un error muy considerable. Es un error, repito, muy, pero muy considerable. Y claro, porque estamos hablando de la medicina, el derecho y la investigación académica. En cuanto a la medicina, ¿te imaginas usar la IA para sintetizar una enorme cantidad de datos que arroje un diagnóstico sobre tal o cual paciente y que ese diagnóstico sea una alucinación y que el médico en cuestión no se tome el trabajo de verificar el diagnóstico, sino que ciego o demasiado confiado sobre lo que arroja la IA, elabora una receta o un tratamiento o una terapia basándose en ese diagnóstico que, repito, dentro de esta situación hipotética no es más que una alucinación, un diagnóstico falso, compromete la vida de su paciente. ¿M? Compromete la vida de su paciente. Así es, Diana, es para tomarlo muy en cuenta. Y en cuanto al derecho, también es un terreno muy delicado. Imaginen que se somete a evaluación de las evidencias recogidas durante un proceso para que la IA determine, en base a su propia lectura de esas evidencias, cuál sería la situación del acusado o del procesado y que esa jueza o ese juez, en función de la lectura algorítmica de una IA, y no tomándose la molestia de verificar todos estos resultados, confía justamente en esta IA, confía ciegamente en las evaluaciones legales de la IA y empieza a tomar sentencia. No, pues la cosa también es muy delicada, ¿no? La cosa es muy delicada. Me imagino que un juez, una jueza toman en cuenta muchos otros aspectos durante el proceso, cosas que se llaman, por ejemplo, atenuantes. Es posible que la IA ni siquiera considere esas atenuantes. Entonces, repito, allí también hay un asunto delicado. La vida en medicina, la justicia, en el campo del derecho, ¿y qué es lo que se compromete tan delicadamente si hablamos de investigaciones académicas? La verdad, la verdad. Porque si hablamos de un trabajo académico, si hablamos de una investigación de naturaleza científica, lo que se abriga como alta expectativa en la mente de ese hombre o de esa mujer que lleva a cabo esa investigación es pues hallar la verdad, descubrir verdades, ¿m? Verdades de peso científico. ¿Te imaginas entonces que en ese proceso esté involucrado una IA?
También podemos hablar de consecuencias lamentables porque acabaríamos teniendo por verdades cosas que son falsas. Mm. Bien, entonces creo que se entiende bastante bien la preocupación del autor cuando menciona estas áreas de la vida humana, medicina, derecho o investigación académica. Pasemos ahora sí al tercer párrafo. A pesar de estas fallas, los sistemas de IA han mostrado mejoras en campos como el razonamiento matemático y la lógica estructurada. No obstante, su desempeño sigue siendo inestable al manejar hechos concretos o información verificable. Entonces, cuando se mueve dentro de un material puramente abstracto, tengo la impresión de que la IA no tiene mayor problema, porque fíjense, ¿ven? El propio autor reconoce que la IA ha demostrado mejoras significativas en el razonamiento matemático y en la lógica estructurada. Esto es pura abstracción, pero en donde su desempeño sigue siendo inestable, en donde no es del todo confiable, en donde se notan las llamadas alucinaciones, cuando la IA maneja hechos concretos o información verificable. Entonces, es cuando hablamos de hechos concretos, o sea, realidades físicas, materiales, o también cuando hablamos de información verificable, pruebas, evidencias, en donde la IA ya empieza a revelar sus falencias, ya empieza a manifestar sus deficiencias. Uy, perdón, Oscar, yo pensaba que sí. Acá yo tengo una consulta. Además de Oscar, ¿las demás y los demás tienen problemas para ver el material? Ah, caramba, o sea, no ven el material. Ah, chispas. Ahora, qué raro. Uy, la tutora salió. Vamos a tener que esperarla para que haga los cambios pertinentes para que se comparta el material. Bueno, digamos que nuestro consuelo es que todos tienen su propio material, ¿no es cierto? Pero asumo que... Ah, eso es lo que se ve. Ah, caramba. Diana acaba de mostrarnos una reproducción de lo que se ve. Chispas. Bueno, vamos a continuar con la clase. Yo confío que cada uno tiene su propio material, porque de hecho se supone que cada cual tiene su propio material. Pero me habría gustado, siguiendo las indicaciones de la directora, que compartamos. Deje de compartir y vuelva a compartir. Ah, ya, Celis me está indicando cómo hacer. A ver, voy a estirar el mouse. Ahí está, ahí viene la tutora. Ahí le decimos. Tutora, no se comparte el material. Aquí los chicos me dicen que no lo ven. Ya, a ver, ahora sí se ve. Ahora sí, listo. Ahora sí se ve, dice. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Pasamos al párrafo número 3. Esto se debe a la forma en que han sido entrenados. No comprenden, sino que predicen palabras basadas en patrones. Por eso pueden confundir una caricatura con Bob Esponja o una manzana con una estrella. Aquí el autor en este tercer párrafo, y más precisamente en las últimas líneas del tercer párrafo, intenta explicarnos el origen de estas fallas, de estas llamadas alucinaciones, de estas respuestas falsas. El hecho de que diga que no comprenden y que además agregue solo predicen palabras basadas en patrones, nos permite suponer que la IA se mueve sin mayor inconveniente cuando lo que maneja se limita únicamente a datos abstractos, a datos puramente abstractos. Pero, repito, cuando empezamos a introducir hechos concretos, es en donde la IA ya empieza a fallar.
Es en donde las inteligencias artificiales empiezan a dar señales de que no son eficientes en el manejo de esa información, que repito, corresponde a hechos concretos, ¿no? A hechos reales. Último párrafo. Usar IA sin supervisión crítica es un riesgo creciente. Y claro, porque sin la debida supervisión, fíjate cuánto contenido falso estamos consumiendo debido a la IA y a sus deficiencias. Para tareas cotidianas o creativas, su uso puede ser útil y hasta eficiente, no hay problema. Pero en la producción de documentos, por ejemplo, legales, documentos médicos, documentos académicos, en tales casos es necesario verificar cada dato. Y con razón, porque recuerda que la tasa es del 79%. Hablamos de una tasa de alucinación enorme. Hablamos de una tasa de error o de alucinación, como lo llama el autor, enorme. En tales circunstancias, entonces, sí, es indispensable verificar cada dato. Como sugiere el gráfico, lo más responsable es doble chequear lo que se genera, o sea, revisar dos veces. No todo lo que dice la IA es necesariamente cierto. Imagino que ustedes ya han tenido experiencias de esta clase. Yo te cuento rápidamente la experiencia que tuve con una IA que instalé en mi celular, ¿m? Y con la que se podía conversar, ¿no? Con la que se podía conversar. Era una IA con audio, quiero decir. Pero que por lo que me pasó con esta IA, la desinstalé y me desencantó por completo. Yo hacía años que había visto una película llamada Espartaco. Es una película antigua, y no me refiero a la serie, sino a la película con Kirk Douglas, un actor eh, de hace muchas décadas atrás. En esta película, Espartaco, hay una escena bellísima que consiste en un jovencito que declama un poema para la gente que se reúne a su alrededor y se hecho de paso. Todos ellos son pues ex esclavos, ¿m? Ex esclavos, todos ellos rebeldes contra Roma. Refugiados en los campos, pasan los días y las noches justamente en estos lugares, lejos, repito, de Roma, refugiados en estos espacios. Y en una de esas noches, uno de estos jovencitos declama un poema, que a mí me pareció pues bellísimo el poema. ¿M? Yo empecé a buscar el poema para ver si existía en algún libro, qué sé yo. Si en la producción de la película se habían tomado la libertad de prestarse el poema de algún autor conocido y ponerlo en boca de este personaje. Pero al final resulta que el poema lo escribió el propio guionista. Fue invento del propio guionista de esta peli. Entonces yo conocía esos datos, ¿no? Los conocía bastante bien. Y después de instalar esta IA, le hablé sobre este poema. ¿No? Le comenté a la IA que alguna vez, así como te acabo de contar, que alguna vez vi una película, escuché un poema, etcétera. Y le dije, ¿podrías por favor decirme mm, el autor de ese poema? Y también podrías recitarlo. ¿Mm? Me inventó dos cosas. Me inventó el nombre del poeta y me inventó todo un poema. Ninguna de las dos cosas coincidía. Y cada vez que yo corregía a la IA, cada vez que le decía, no, te estás equivocando, ese no es el nombre del poeta y ese no es el poema. Y una vez más le daba referencias, le daba cada vez más referencias con la intención de que con esas referencias añadidas pudiera localizar mejor el poema y el nombre del poeta. Y en todas las ocasiones me inventaba nombres de poetas y me inventaba poesías. Y cada vez que le corregía, se disculpaba. Sí, lo siento,
voy a intentarlo de nuevo, voy a intentarlo de nuevo. Y me seguí inventando cosas. Entonces ya frustrado porque no había logrado lo que tanto deseaba, apagué la aplicación y la desinstalé. ¿Mm? La desinstalé. Entonces, esa fue la experiencia que tuve con esta IA. Yo no sabía que ese tipo de mentiras, bueno, no es mentiras, de equivocaciones, no, noticias falsas. Yo no sabía que ya tenían un nombre y por lo visto, en la cultura se le ha llamado alucinación. Sabemos que la palabra alucinación existe desde hace mucho tiempo, pero repito, por lo visto a alguien se le ocurrió llamarla de ese modo para designar las noticias falsas que las IA producen después de ser consultadas. ¿M? Bien, jovencitas, jovencitos, ahora sí, pasemos a las preguntas. Tienen 3 minutos para sus 5 preguntas. A ver qué tal les va.
Restan 30 segundos. Restan 30 segundos. Y tiempo. Así es, Saraí. Perfecto. Tiempo, 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 tiempo. Pregunta número 1. ¿Cuál es la idea principal del texto sobre la inteligencia artificial? Clave casa. Las alucinaciones de la IA muestran que su uso sin verificación puede generar errores graves. Casa. 2. Según el texto, ¿cuál es el mejor antónimo contextual de la palabra reales? La respuesta es enano. Imperceptibles. Imperceptibles. Ejercicio número 3. La respuesta es dado. Incompatible, compatible, compatible, incompatible. Repito, 3. Dado. Número 4. ¿Qué se puede inferir del enfoque del texto sobre el uso de la inteligencia artificial? Clave casa. El uso de la IA requiere criterio humano para evitar errores importantes. Y finalmente, 5. Si una universidad permitiera el uso de IA sin exigir verificación de datos, entonces probablemente, clave enano, se generarían textos con errores graves debido a alucinaciones no detectadas. Bien, acabo de dictarte las respuestas de estas 5 primeras preguntas. Ahora sí, compáralas con tus respuestas y consulta. 4 era, ya, en la 4 casa, Saraí. Sebastián dice que logró 5 de 5. Buen trabajo, excelente. Repito, Saraí, en la número 4 la respuesta es casa. Aquí estoy leyendo una consulta. La primera, dice Celis, la 2, ¿por qué no puede ser la A? ¿De acuerdo? Comentemos entonces el ejercicio número 2, alternativa A. Según el texto, ¿cuál es el mejor antónimo contextual para la palabra reales? Si nos pidieran el sinónimo contextual, Celis, te daría la razón. La clave es avión, visibles. Pero no nos están pidiendo el sinónimo del término reales, nos están pidiendo su antónimo, imperceptibles. Lo que entiendo cuando se usó la palabra reales, ya, no te preocupes. No, no, no hay problema. Ha sido simplemente un malentendido. Bien, entonces, una vez más, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien, me parece que no hay consultas. Entonces ya podemos pasar al texto número 2. Texto 2. Ah, vamos a poner en práctica lo que acordamos hace ya buen tiempo, ¿de acuerdo? El texto 1 lo vamos a trabajar conmigo y de hecho ya lo hicimos. Pero a partir del texto 2, 3 y 4 les voy a dar tiempos para que los desarrollen por su cuenta.
De ese modo ya no intervengo yo. De ese modo ustedes tienen que enfrentar, usando sus propios recursos, ¿m? Tienen que enfrentar cada una de las lecturas restantes. Pero como acordamos ya hace buen tiempo, lo vamos a dosificar. Vamos a dosificar el trabajo. ¿M? 7 minutos para el texto 2, 7 minutos para el texto 3 y 7 minutos para el texto 4. Entonces, vamos a retomar el trabajo de ese modo. A partir de este momento, 7 minutos para el texto número 2. Comiencen ya. Comiencen ya.
Ah, muy bien. Sebastián y Yosel ya terminaron. A ver, ¿quiénes más se suman? Mm. Sebastián también ya terminó. Ya van tres personas. Mm. Escasos segundos. Quedan escasos. Quedan escasos segundos. Luliana ya terminó. Celis también. Listo, dice Celis. Andrea también ya acabó. Muy bien. 20 segundos finales. Y tiempo. Bien, llegamos entonces al final del plazo para el texto número 2. Antes de comparar claves, hablemos un poco acerca de esas lecturas. ¿M? Como es bien sabido, estas lecturas reciben el nombre de dialécticas. Y como también sabemos, lo usual es que los textos en que esta lectura se desdobla nos proponen puntos de vista enfrentados. Eso es lo habitual. Enfoques enfrentados respecto de algún tema. ¿Cuál es el tema en cuestión? Pues, ¿de qué forma se supera con mayor eficacia una ruptura amorosa? ¿De qué manera se supera con mayor eficacia una ruptura amorosa? Si le preguntáramos al autor del texto A, él apuesta por la llamada terapia de choque. ¿M? Así la llama en su texto, terapia de choque. Pero si le preguntamos a la autora del texto B, ella más bien apuesta por algo llamado contacto cero, ¿m? Por un proceso llamado contacto cero. Saray dice, me dejó pensando y me estaba olvidando de responder. Claro, el texto A es el que propone la terapia llamada de choque, mientras que la lectura B propone el contacto cero. Ustedes y yo sabemos que ambas propuestas encierran consejos o recomendaciones totalmente contrarios, totalmente opuestos. En el caso de la llamada terapia de choque, el autor lo tiene claro. Aquel hombre o aquella mujer que acaba de romper una relación romántica debe plantearse la necesidad de exponerse a ese dolor para poder superar ese dolor.
Y si alguien se está preguntando, profesor, ¿y cómo es que los dolientes se exponen a ese dolor? Pues por lo visto, haciendo un repaso de todas aquellas experiencias compartidas con el ser amado perdido. ¿M? Con el ser amado perdido. Rescatando sobre todo aquellas experiencias que fueron negativas, aquellas experiencias que fueron motivo de rencillas, aquellas experiencias que fueron incluso hasta intoxicantes. Entonces, en la medida en que los sujetos, los dolientes, hombres o mujeres que han terminado una relación, se exponen a estas experiencias de dolor, se supone que lograrán fortalecerse emocionalmente. ¿M? Lograrán, repito, un mayor fortalecimiento emocional, una suerte de callo sentimental, si se quiere, ante los recuerdos que nos asaltan, ante la nostalgia que nos asedia, ante todo esto que de pronto puede resultar una amenaza para nuestra estabilidad afectiva. Es más, creo que el autor llega al punto más extremo de esta llamada terapia de choque cuando incluso aconseja que es tal vez conveniente propiciar encuentros con el ser con el que hemos terminado, o sea, con nuestra ex, con nuestro ex. ¿M? Confrontar con esa persona, no evitarla. ¿M? No evitarla, al contrario. ¿M? Buscar ocasiones en donde podamos toparnos, para de ese modo enfrentar la circunstancia cara a cara y plantearnos la cuestión. ¿Debo ceder a la tentación de una reconciliación o más bien debo asumir responsablemente mi decisión y entender que, aunque yo estoy propiciando este encuentro puede presentarse en cualquier otra ocasión? Profe, creo que el texto 2 puso en riesgo mi estabilidad emocional. Bueno, eso es lo que se llama contacto cero, ¿no? Cerise acaba de brindarnos un testimonio interesante sobre lo que entiendo no le funcionó del todo bien. Y lo que entiendo no le funcionó del todo bien fue el conjunto de recomendaciones del texto 2, que repito, no tiene propiamente hablando un nombre, pero hay una frase que constantemente se menciona, el contacto cero. Entonces, volviendo al texto A, esa es la recomendación en esencia. Exponte a tu dolor, ¿no? Exponte a tu dolor. No evites ese dolor, no lo evadas, tienes que exponerte a ese dolor. ¿M? Y así vas a superar la experiencia tan terrible que has tenido por el hecho de haber mantenido algún tipo de relación romántica con una persona que por lo visto no te convenía. Mm. Saray dice, creo que hice los dos. Terapia de choque y contacto cero. Ahora hablemos del texto B, contacto cero. Aquí más bien la cuestión es, no te expongas a tu dolor, no lo hagas. ¿M? Y deja más bien que la distancia ocupe gran parte de tus nuevos hábitos de vida. Mantén esa distancia, mantén esa suerte de separación emocional tanto como te sea posible, para que no contamines tu decisión con la tentación de retomar algún vínculo y para que esos vínculos, cualesquiera que sean, vayan poco a poco debilitándose a fuerza de ese contacto cero. Y usted lo tiene claro, él se queda con contacto cero, o sea, no exponerse a la experiencia dolorosa, sino más bien buscar un espacio de descanso emocional, buscar un refugio
que implique distancia sentimental respecto de la pareja, o en este caso, pues de la expareja, para no caer en tentaciones ni cambiar de decisión. Porque es obvio que quien tomó la decisión de terminar un vínculo romántico lo hizo a sabiendas de que estaba buscando lo mejor para su propia vida, ¿no es cierto? Es decir, si termino con mi pareja es porque quiero lo mejor para mí. Y por lo pronto Yusel dice que apuesta por el contacto cero porque, imagino, reconoce que esa alternativa es la que más le resulta ante la posibilidad de una ruptura amorosa. Creo que también vale la pena recordar que cuando tú terminas una relación, no solo te apartas de una persona, sino que además te apartas de una variedad de proyectos que en algún momento construiste al lado de esta persona. Es decir, no es simplemente el hecho de alejarte de alguien, es alejarte, en cierta medida, de esperanzas, de sueños, de anhelos, y definitivamente, pues esos anhelos, esos sueños, llevan una marca personal, tienen también tu propia impronta, tu propio sello. Y en ese sentido, no solamente guardas duelo por alguien que ya no es más tu pareja sentimental, en cierta medida también guardas un poco de duelo por ti mismo. Sientes que un pedazo de ti, una porción muy significativa de tu vida, se ha terminado, ¿no? O ha concluido. El reconocimiento de esa culminación, traducido en sueños, proyectos o expectativas, creo yo es muy importante. Pero también es importante entender que, aunque esos sueños compartidos con alguien más ya no son de tu propiedad, de hecho ya no le pertenecen a nadie, eso no implica que no puedas seguir proyectando más cosas para tu vida. Puedes seguir creando planes, puedes seguir reafirmando tu vida a través de expectativas o esperanzas. ¿M? Entonces, yo creo que también es importante que una persona que intente superar esos vínculos románticos rotos entienda que existe todavía la posibilidad de continuar abrigando nuevos anhelos y, por supuesto, abrazando nuevas tentativas. ¿M? Bien, entonces, en resumidas cuentas, de eso han tratado estas dos lecturas, ¿no? Terapia de choque y contacto cero. Ya cada uno pues tendrá que decidir con cuál de estas alternativas se va a quedar cuando sea su momento, ¿no? Cuando le toque hacer su duelo, ¿no? Cuando le toque, repito, sobreponerse después de las rupturas románticas. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Vamos a ver qué tal les fue. Solo por si acaso, ¿ah? Y solo por si acaso. Si alguien requiere un poquito más de tiempo, digamos un minuto más, para terminar de contestar sus ejercicios, los ejercicios del texto 2. En este momento que lo haga saber. Tutora, un favor, ¿podría mover el contenido del chat? Hay nuevos mensajes que no se pueden leer. Ya. Más abajo, por favor. Ya, no hay problema. Entonces, me parece que nadie requiere más tiempo para terminar de contestar estas 5 preguntas. Entonces, es momento de comparar claves. Número 6. La respuesta es casa. Repito, 6 casa. Número 7. Clave dado. Clave dado. Número 8. Clave casa. Clave casa. Número 9. Clave casa. Clave casa. Y número 10. Respuesta enano. Respuesta enano. Bien, acabo de compartir las claves.
Ahora ustedes compárenlas con sus propias respuestas y si no concordamos, pues es cuestión ya de consultar, ¿ya? Yusel pregunta, ¿8 qué dijo? Ah, ya, en la 8 casa, Yusel. En la 8 casa. Sebastián pregunta, ¿8 y 9 casa? Efectivamente, Sebastián, 8 y 9 la clave es casa. Sánchez pregunta, profe, ¿la 7 qué era? Dado. En la 7 dado. De nada, Yusel. Y Celis pregunta, ¿por qué en la 8 no es dado? De acuerdo. Aquí hay una consulta por parte de Celis. Es incompatible decir que el texto A rechaza el contacto con el dolor emocional. Celis, seguramente sabes que si propusiéramos que el texto A rechaza el contacto con el dolor emocional, repito, seguramente sabes que si propusiéramos eso, estaríamos mintiendo. Estaríamos mintiendo. ¿Por qué? Porque definitivamente el texto A recomienda el contacto con el dolor emocional. Y te recuerdo que el texto A es quien apuesta por la terapia de choque. ¿Cómo probamos entonces que esta afirmación nos miente? Voy a repetir la afirmación. El texto A rechaza el contacto con el dolor emocional. Esto es una mentira, tú lo sabes, yo lo sé, pero la pregunta es, ¿cómo probamos que esto es una mentira? Yo insisto en que esto se puede demostrar con la alternativa casa, porque promueve revivir la historia afectiva como parte del proceso de recuperación emocional. Y eso es cierto. El texto A promueve, recomienda, alienta que el doliente reviva la historia afectiva, reviva su historia romántica. Esto puede ser doloroso, pero es justamente lo que se recomienda en el texto A. Repasa todas esas experiencias que has compartido con tu ex. Sométete a esa suerte de purga emocional. Entonces, lo que me ofrece la alternativa a casa, Celis, es lo que me permite probar que la afirmación, el texto A rechaza el contacto con el dolor emocional, es lo que nos permite probar que esa afirmación es incompatible. De nada, Celis, no hay problema. Diana consulta, 6, ¿por qué no es avión? Vamos a ver. 6, avión. ¿Qué dice la alternativa avión? 6. ¿Cuál es el punto de discrepancia central entre los textos avión y bueno? Repasemos qué dice la alternativa A, Diana. Si revisar la relación ayuda a liberar emociones reprimidas de forma constructiva y saludable. Imagino, Diana, que te habrás dado cuenta que la alternativa casa es más completa en un intento de recuperar lo esencial de esta discrepancia. Me explico mejor. Leo la alternativa A y me recuerda el texto A, pero no me recuerda el texto B. Lo de revisar la relación para obtener ayuda liberadora de mis emociones es una de las recomendaciones del texto A. No digo que no sea parte del debate, pero definitivamente tiene que ver con el texto A. En cambio, voy a repasar la alternativa C. Quiero que notes que esa alternativa recupera ambos puntos de vista. Dice Casa, si enfrentar el dolor o evitar el contacto es más efectivo para superar una ruptura amorosa. Nota, Diana, cómo en las primeras palabras de esta opción se recuperan ambos puntos de vista. Enfrentar el dolor, texto A, o evitar el contacto, texto B. Es más efectivo para superar una ruptura amorosa. Listo, Diana, perfecto. Bien, a la espera de otra pregunta, estoy a la espera de otra consulta, a ver si hay alguna otra consulta de por medio. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Bueno, me parece que no hay consultas. Entonces volvemos a nuestra
mecánica habitual. 7 minutos para el texto 3. 7 minutos para el texto 3. Son 10:43. Asumamos que son 10:44. Así es que a las 10:51 yo me sumo, pero esta vez para comentar un poco el texto 3 y ya después para comparar claves, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, 7 minutos para el texto 3.
10:49, restan 2 minutos. Celis anunció que ya terminó. Muy bien, Celis. Y justo ahora se ha cumplido 10:51. 10:51. Celis y Yadir acaban de anunciar que ya han terminado. Yusel también. Bien, antes de comparar respuestas, entonces, hablemos un poco del texto. Hablemos, repito, un poco del texto. A pesar de que el autor comienza su lectura hablando sobre lo fundamental de la confianza para cultivar relaciones realmente valiosas o significativas, lo que más llama la atención del autor es cuando se traiciona esa confianza y lo que acarrea en los sujetos. La traición de la confianza, que puede llevarse a cabo en un instante, ocasiona daños emocionales realmente significativos, realmente importantes. Hablamos de un impacto de naturaleza sentimental tan profundo que incluso ocasiona que las personas traicionadas no solo sientan su autoestima traicionada, sino también se resquebraja la seguridad en sí mismos o en sí mismas. Y esto es razonable porque estamos hablando de que la traición proviene no de cualquier sujeto, sino de alguien de quien estábamos totalmente seguros sería incapaz de hacernos alguna forma de daño. Esa era pues la certeza que nos acompañaba en un principio. Esta persona sería incapaz de hacerme daño. Y a pesar de esa certeza, lastimosamente podemos ser víctimas de traición justo de esas personas en las que nosotros depositábamos ciega y firmemente toda nuestra fe. Insisto, por esa razón se entiende cuando el autor reflexiona sobre cómo el sentimiento de la propia seguridad, de la propia confianza, se resquebraja como resultado de la traición, como resultado de la confianza perdida. Mm. Y a pesar de que estas ideas son desarrolladas en los dos primeros párrafos, en donde claramente hay una intención problemática por parte del autor, es en el último párrafo en donde se destaca la posibilidad de sobreponernos ante este dolor de la traición provocada. Para ello debemos estar dispuestos a reflexionar detenidamente sobre estos hechos de traición o de pérdida de confianza. También debemos aceptar que esta superación requiere tiempo. No es pues un proceso de sanación de corto plazo, al contrario, es más bien de largo plazo. Y como resultado de una actitud fría,
reflexiva, entender que la confianza puede, puede una vez más surgir y ser depositada en otros seres humanos. Sí, es cierto, nos fallaron, pero eso no implica que siempre nos vayan a fallar. Entonces es como si el autor dijera, ¿no? Apuesta por reanimar tu confianza en otras personas. No te niegues la posibilidad de depositar tu fe en otro ser humano. De lo contrario, ¿cuál sería la actitud de los sujetos? Andar pues por la vida llenos de rencor, llenos de resentimiento, llenos de recelo, ¿no? Andar todo el tiempo con la guardia en alto, asumiendo que no importa cuál sea la relación que construyan con los demás, superficiales o profundas, va a esperar siempre una traición y por lo tanto, como una suerte de medida de defensa, no va a querer profundizar en esas relaciones. Entonces, tengo la impresión de que en estas últimas líneas el autor nos advierte sobre el riesgo de dejar que ese sentimiento de dolor producto de la traición termine agobiándonos tanto que acabemos tomando la decisión empobrecedora de una vida sin mayor compromiso, sin mayores vínculos profundos, todo por el temor a ser traicionados una vez más. Bien, entonces ahí termina nuestro texto número 3. Ahora sí, es momento de comparar respuestas. 11, casa. Repito, 11, casa. 12, beso, guardado. 12, alternativa beso, guardado. A propósito, la traducción de la alternativa casa en la pregunta 11 es la siguiente. Reflexionar sobre cómo se rompe la confianza y cómo afecta al bienestar emocional. ¿Mm? En cuanto a la pregunta 12, la respuesta, repito, es beso y su traducción es guardado. Guardado, el antónimo contextual de perdido. Número 13. Es incompatible afirmar que el texto sugiere que nunca debemos enfrentar el dolor emocional. ¿Por qué? Como sabemos, esta pregunta de incompatibilidad no nos pide que busquemos una alternativa incompatible, no. Esa no es la naturaleza de esta pregunta de incompatibilidad. En la misma pregunta nos ofrecen una mentira. En la misma pregunta nos proponen una mentira. El desafío consiste en buscar una alternativa que nos permita demostrar que eso es una mentira. Repito la pregunta 13. ¿Es incompatible afirmar que el texto sugiere, recomienda que nunca debemos enfrentar el dolor emocional? Ustedes y yo sabemos que eso es mentira. El texto jamás recomendó eso. Ahora, ¿cómo probamos que esto es una mentira? La clave es enano. ¿Por qué? Porque el texto fomenta la reflexión y el procesamiento emocional para crecer a partir de la decepción. O sea, dicho en otras palabras, porque el texto sí recomienda enfrentar nuestro dolor emocional. ¿Mm? Sí lo recomienda. Mm. Por eso repito, la clave en la 13 es enano. 14. ¿Qué se puede deducir de las personas que son traicionadas por alguien en quien confían? Clave dado. A menudo luchan contra la inseguridad y el miedo a volver a confiar. Es cierto, esas conclusiones son razonables a partir de lo que el autor mismo propuso. Una de las implicancias o consecuencias emocionales es que el sujeto ya no se siente seguro de sí mismo. ¿Qué podemos suponer? Que para restablecer esa confianza en su propia persona, tendrá que luchar, tendrá que hacer un enorme esfuerzo. ¿M? Y en cuanto a lo segundo, pues también es cierto. Normalmente las personas acaban llenas de resentimiento y temerosas de nuevas traiciones, prefieren no cultivar relaciones profundas. Pero lo cierto es, y esto es lo que podemos deducir a partir de lo que hemos leído, lo cierto es que es necesario luchar para vencer nuestros temores y volver a confiar en las personas. ¿Mm? Finalmente, la 15. Si una persona ignora el dolor causado por alguien en quien confiaba, según el texto, probablemente
La respuesta es CAS. Cargará con dolor sin resolver que podría afectar sus relaciones futuras. Eso es lo que pasa cuando vivimos en negación. Eso es lo que ocurre, repito, cuando vivimos pues en una suerte de negación. Digamos que mi mejor amigo me miente, me engaña. Y yo digo, ¿qué importa ya? Ah, pasa nada. Ya me mintió y ¿qué? No hay problema. No hay problema. Desde el punto de vista del autor, el que yo reaccione de ese modo sería una enorme equivocación. ¿Por qué? Porque no estoy procesando lo que realmente estoy viviendo, porque no estoy enfrentando toda la carga afectiva de la experiencia que acabo de tener. Es que si mi mejor amigo me ha traicionado, lo correcto es que yo me sienta pues molesto, triste, profundamente dolido. No es cualquier persona, es mi mejor amigo. Entonces, desestimar esa experiencia como, ¿qué importa? ¿Qué interesa? Es en el fondo negarnos a enfrentar la carga dolorosa que va de la mano con un acto tan importante como la traición de un buen amigo. Entonces, repito, ese sujeto cargará con dolor sin resolver que podría afectar sus relaciones futuras, definitivamente. Bien, hasta aquí las claves del texto número 3. Ahora sí, ¿cuáles son sus consultas si es que las tuvieran? Ahí está, hay una consulta. Diana pregunta por la 14. ¿Qué se puede deducir de las personas que son traicionadas por alguien en quien confían? Yo propuse la alternativa dado, Diana. ¿Por qué? Porque entiendo que el autor no solamente se ha enfocado en problematizar la llamada pérdida de la confianza producto de la traición. Eso, como seguramente recuerdas, se desarrolla en los dos primeros párrafos. También se ha tomado la molestia de brindarnos recomendaciones sobre cómo debemos asumir la carga emocional de la traición y de la pérdida de la confianza. Y las recomendaciones son, por lo visto, muy constructivas. Son muy constructivas. Pero seguramente recuerdas que entre las recomendaciones el autor advierte que necesitamos tiempo. Superar todo esto, sobreponernos a todo esto requiere tiempo. ¿Eso qué me dice? Deductivamente hablando, que debo estar dispuesto a realizar un enorme esfuerzo. Y no solamente un enorme esfuerzo para tratar de recobrar la seguridad de mi propia persona, algo que he perdido, según se sabe en el propio texto, sino también para tratar de superar mis temores ante la posibilidad de, de volver a confiar en otra persona. Entonces, lo que el autor te cuenta es que hemos perdido seguridad en nosotros. Y si al final me dice que se requiere tiempo para superar estas cuestiones, deduzco que debo esforzarme, debo luchar por tratar de superar esa inseguridad que lastimosamente esa traición acabó por inculcar sobre mi propia persona. Y lo segundo, como requiero tiempo, entonces deduzco que también debo luchar por tratar de reanudar mi confianza en otras personas. Eso de luchar, eso de esforzarme entonces, es algo que se deduce a partir de lo que el autor dijo en las últimas líneas del texto, ¿no? En el último párrafo, quiero decir. Listo, Diana, no hay problema. Vamos a ver, a la espera de otra consulta, si es que la hubiera. Aprovecho para contarles también otra experiencia personal. Esto del mejor amigo que hace un momento les estaba mencionando, es cierto. Yo tuve un mejor amigo, pero sí, pues, ocurrió algo así, ¿no? Ocurrió algo así. ¿Mm? Y estuve en negación, ¿no? Estuve en negación. Mira cómo seremos las personas, ¿no? Que cuando no tenemos un contacto maduro y real con nuestras propias emociones,
Preferimos salidas sentimentalmente más ahorradoras y más sencillas. Y la negación es eso. Nos facilita una respuesta debido justamente a que la alternativa exige mucho más de uno. Exige muchísimo más. Y después de cobrar conciencia de lo que estaba ocurriéndome, solo después de cobrar conciencia, ya pues no, las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Hablé con quien ahora, pues ya no puedo calificarlo de mejor amigo, ¿no? Ya no. ¿Mm? Nos saludamos, es cierto, a veces me pasa la voz por WhatsApp, a veces yo le contesto, pues, pero ya no es pues para nada lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Pero definitivamente, pues, esa confrontación que yo necesitaba hacer, la tuve en algún momento. Y le dije, mira, esto estoy sintiendo y no lo había notado, ¿no? Y entonces, a partir de esa conversación, a partir de esa confrontación que tuve con él, las cosas, pues, se entibiaron muchísimo, ¿no? Se entibiaron muchísimo. Ya no era lo mismo, pues, ¿no? Ya no era lo mismo. Y así como dice el autor, ¿no? Cuando pasas a esta etapa en donde tienes un contacto real con tus emociones, es en donde empiezan a surgir realmente las cuestiones importantes, como por ejemplo la certeza de que ya no vas a confiar más en otra persona. Eso pasa, es cierto, ¿no? Es totalmente cierto. No digo esto porque desee que te pase a ti, te lo digo porque es posible que te ocurra a ti. Y cuando eso te ocurra, tienes que estar atenta, tienes que estar atento. De lo contrario, puede que en nombre de esa amistad acabes consintiendo atropellos, acabes consintiendo abusos que no mereces. ¿M? A veces, pues, ofrendamos una amistad mucho mayor de la que recibimos. Y no es así como se debe practicar la buena amistad. Debe ser recíproco, ¿no? Tanto recibes, tanto ofreces. Así debe practicarse una correcta y genuina amistad. Entonces, repito, si tú vas notando que ofrendas más amistad de la que recibes, allí no hay reciprocidad y lo mejor es marcar un poco más y más la distancia, ¿no? Bien, jovencitas, jovencitos, con esto terminamos nuestro texto número 3 y ahora sí, nuestro texto 4. Una vez más, 7 minutos. 7 minutos para el texto 4. Son las 11:07, digamos que son las 11:08. 11:15 acaba el plazo para el texto 4. 11:15 acaba el plazo para el texto 4. Empiecen ya.
Ah, caramba, Celis ya acabó. Muy bien, Celis.
Restan 30 segundos. 30 segundos. Bien, ya hay varios chicos, varias jovencitas que ya han terminado. Luciana, Yadira, Saraí, mismo Celisa hace un buen rato, varias personas. Camila también acaba de anunciar que ya terminó. Muy bien, entonces, siendo las 11:15, damos por terminado el plazo para el texto número 4. Así es que ahora a comparar respuestas. En la pregunta 16, la clave es dedo, visibilizar la brecha digital que afecta a las mujeres en Perú y promover su reducción. O sea, la reducción de esa brecha, ¿no? La reducción de esa brecha. Repito entonces, 16, dedo. 17. En el texto la expresión no dejar a nadie atrás comunica, o sea, connota. Cada vez que se topen con la palabra connota, de inmediato reemplázala en tu mente por comunica. La respuesta es casa. Garantizar inclusión plena en los procesos de desarrollo digital. Clave, repito, casa en la 17. Número 18. Clasifica como compatible o incompatible. La respuesta es casa. La respuesta es casa. Número 19. Clave beso. ¿Qué se puede deducir del texto acerca de la relación entre conectividad y equidad de género? Pues que el acceso desigual a Internet refleja una brecha social estructural. En este caso, ¿cuál es esa brecha social? Mujeres respecto de los hombres, ¿no? Mujeres respecto de los hombres, o sea, una brecha de género. Número 19, repito, beso. 20. Clave enano. Si se implementaran políticas públicas efectivas para cerrar la brecha digital de género, entonces, clave enano. Aumentaría el número de mujeres con acceso a educación, empleo y participación. Y es que recuerden que, en el supuesto caso de que se incrementara la inclusión de las mujeres respecto del uso de red, esto repercutiría en favor de la sociedad, incrementando oportunidades de trabajo, mayor educación, mayor cultura, etcétera. Clave enano. Excelente, Diana, 5 de 5. Buen trabajo. Por un momento a mí me costó aceptar la premisa de que en zonas urbanas las mujeres acceden menos a Internet que los hombres. Me dejé ganar un poco por el prejuicio, mira tú. Y entonces me puse a pensar, ¿bajo qué circunstancia esto es cierto? ¿Bajo qué circunstancia los hombres acceden más a Internet que las mujeres? Y entonces tuve que pensar en mi mamá. Tengo la impresión entonces de que cuando el autor habla de esta diferencia de género, no creo que se esté refiriendo a mujeres. No, no usa edades, eso es cierto, ustedes lo saben. Pero tengo la impresión de que se basa sobre todo en mujeres de edad más bien mayor, de edad avanzada, ¿no? Tengo esa impresión, porque, repito, y esto puede ser un prejuicio mío, la imagen que tengo es que tanto hombres como mujeres en las ciudades accedemos sin mayor inconveniente a la red, sin mayor inconveniente a Internet. Entonces, por esa razón me costaba aceptar la premisa del autor, ¿no? De que hay una desigualdad de género en cuanto al acceso a Internet, en ciudades, por ejemplo, ¿no? O en zonas urbanas. Pero de pronto se me ocurrió que una forma de validar esa propuesta es pensando en mujeres ya bastante mayores, ¿no? Y sí, pues, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, no usa tanto Internet como yo, ¿no? No usa tanto Internet como yo. ¿Mm?
Bueno, jovencitas, jovencitos, siendo las 11:19 y después de este último comentario, me gustaría que se planteen también la cuestión. ¿Será cierto que las mujeres usan menos internet que los hombres? ¿Mm? Se los dejo como tarea. A ver, piensen en eso porque es justamente la propuesta del autor del texto número 4. Por mi parte, eso ha sido todo. Me despido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau, chau. Hasta luego, hasta luego.